Juan 7, versículos 1 al 15. La voz de Dios para nosotros. Amén. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él en la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Amén. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, aunque tú fuiste amenazado de muerte, tú igual subiste al templo a enseñar tu palabra. Cuán importante fue para ti enseñar la palabra. Permítenos que un peso de gloria, un peso de esta seriedad y valentía por tu palabra, Señor, nos inunde en esta hora y podamos escucharla con atención, podamos estar atentos a tu voz, porque para ti es muy importante. Que podamos ser como María, que estaba a los pies de Jesús, con ojos destellando y brillando de expectación por saber qué es lo que Dios tenía para ella. En lugar, Señor, de estar afanados por todas las cosas y pendientes que tal vez podamos tener. Ayúdanos a tener un sentido profundo por tu palabra. Pedimos, Señor, que el ministro interno, el Espíritu Santo, el predicador del corazón, trabaje en nosotros en tanto tu palabra es expuesta, para que, Señor, podamos asimilar tus verdades eternas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hemos ya finalizado la serie de Jonás, ¿cierto? Que terminó de alguna manera de forma positiva, porque luego del ministerio de Jonás, una ciudad completa se convirtió. 120.000 personas. Y en ese sentido quedamos todos felices, ¿cierto? Esperando que lo que de Jonás pasó se repita acá, ojalá. ¿Ah? Tenemos el tercio de Nínive, 40.000 a 120.000. Bueno, para Dios no hay nada imposible.
y quedamos medio contentos con la conversión y todo eso. Sin embargo, en el ministerio de Jesús, lo que mayormente pasó fue un rotundo rechazo a su ministerio. En efecto, cuando Jesús increpaba a las ciudades que habían escuchado su palabra y habían visto sus milagros y aún así no se convertían, en Mateo 12, versículos 41 en adelante, el Señor le dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. ¿Por qué? Y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, dice Jesús, más que Jonás en este lugar. Pero las personas rechazaron. Y lo que mayormente nosotros vemos en este pasaje de Juan capítulo 7 y luego capítulo 8 es el rechazo sistemático de Jesús. Lo rechazaron los galileos, los judíos lo querían matar y su misma familia no creían. Más que Jonás en este lugar. Por lo cual, entre más luz, mayor responsabilidad. Los ninivitas tenían menos luz que los de Capernaum, pero los ninivitas creían. Ay de ti, Capernaum. Ay de ti, Corazín. Y este rechazo continuo del Señor que nosotros vemos en este pasaje se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Era una de las 3 fiestas más importantes del calendario judío. Estaba la Pascua, la de los tabernáculos y el Pentecostés. Eran obligatorios asistir a esas fiestas para cualquier judío. Y esta fiesta duraba una semana, ¿ya? Era una fiesta de alegría porque se llevaban las cosechas, se comía, habían sacrificios. Pero lo más llamativo de esta fiesta era que las personas, de acuerdo a la instrucción de Levítico, debían habitar en ramadas, en tabernáculos, no en sus casas, sino que hacían ellos tabernáculos afuera, como una ¿cómo se llama? Como una carpa, ¿no? Y vivían toda la semana en la carpa. ¿Por qué? Porque ellos conmemoraban, ¿qué estaban conmemorando? ¿Qué conmemora la fiesta de los tabernáculos? Conmemora la liberación del Éxodo, pero más específicamente conmemora la travesía por el desierto, donde la gente no tenía casa fija, no tenía hogar y se iba trasladando de carpa en carpa por los campamentos. Y Dios cuidó a su pueblo. Y Dios proveyó a su pueblo en el desierto. Así que se celebraba la provisión, la bendición y el cuidado de Dios. Y otros detalles de esta fiesta que yo voy a dar en los próximos sermones. Son muy importantes, pero creo que con eso basta. Ahora, Dios proveyó en el desierto al pueblo de Israel, proveyó maná para que comieran, proveyó agua para que bebieran agua de la roca, proveyó columna de fuego para no pasar frío en la noche y nube de día para que el sol no los destruyese. ¿Y cómo se portó el pueblo en el desierto? Con todo el cuidado, con toda la provisión de Dios, ellos rechazaron a Dios, ¿no? Y ahora en el cumplimiento del tiempo, Jesús, que en el capítulo anterior acaba de decir, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. O sea, el maná apuntaba a mí. ¿Y qué están haciendo los hombres
en la fiesta de los tabernáculos, cuando el pan de vida está ahí. La provisión misma de Dios, todo lo que simbolizaba a lo anterior. Ellos lo rechazan. Sin embargo, a pesar de que rechazan continuamente a Jesús, como Dios persistió en su paciencia en el pasado para seguir mostrando misericordia a su pueblo, así también Jesús, a pesar del rechazo continuo que tiene, Él sigue mostrando misericordia a su pueblo. Así que en este rechazo de que le estoy yo comentando, son tres rechazos que ocurren en este capítulo. Primero, los galileos abandonaron a Jesús. Terminando el capítulo 6, dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. O sea, la multitud que seguía a Jesús ya se fue, quedaron unos pocos. Pero no solo los galileos rechazaron a Jesús, sino también los judíos querían matarlo. Dice el versículo 1, que Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y también los hermanos, más adelante, lo menosprecian. No creían en él. Ahora, luego de esta masiva deserción de discípulos en Galilea, uno podría pensar que eso realmente es un fracaso del ministerio. Cuando tienes una gran congregación y se te van casi todos. Yo pensaba en esto y si a mí me pasara algo así, lo más probable es que yo me decepcionaría y me pondría muy triste. Sin embargo, dice que Jesús, versículo 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. O sea, a pesar del rechazo de los galileos, Jesús seguía recorriendo Galilea. ¿Se dan cuenta de eso? La palabra ahí para andaba es peripateo en el griego, que es un andar frecuente. Él frecuentaba, estaba constantemente andando alrededor de Galilea. Frecuentaba lugares donde era rechazado, Capernaum, Corazín, Bethsaida. No se da por vencido de predicar el evangelio. A pesar de un gran abandono, no se da por vencido de seguir sanando, de seguir haciendo el bien. Sigue recorriendo, sigue frecuentando, sigue llamando. Y en nuestras vidas, ¿no es así? Cuando en épocas de nuestra vida nosotros rechazamos el evangelio, rechazamos al Señor, semanas completas donde nos olvidamos por completo de Dios. Versículo 1. Jesús seguía andando por ahí, seguía rodeando, seguía llamando, seguía caminando, seguía recorriendo. Y en esto nosotros vemos algo maravilloso. Jesús no se da por vencido con nosotros. A pesar de que muchas veces lo abandonamos, muchas veces lo rechazamos y nos volvemos atrás. Si tú piensas que después de una caída el Señor para siempre te va a desechar, entonces te invito a conocer hoy la tierna paciencia de Jesucristo, quien seguía recorriendo una tierra que lo escupía. ¿Triste pudo ser una caída? Mas Jesús a los suyos no abandonó. Así es, mis queridos hermanos. Jesús es un verdadero amigo. Así que Él continúa andando cerca de nosotros, rodeándonos con su amor, mostrándonos su gracia y ofreciéndonos luz en medio de nuestra oscuridad. Como dijo el profeta, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de muerte, luz les resplandeció. Así que si ha llegado en este día, en oscuridad, si ha llegado luego de una semana de haberte alejado del Señor, es lo primero que la palabra de Dios nos dice. Jesús sigue llamando a tu vida. Jesús sigue estando cerca de ti. Jesús sigue invitándote a Él a pesar de que lo hayas rechazado,
a pesar de que te hayas olvidado de Él. Conoce hoy su tierna paciencia y la persistencia divina. De hecho, así se llama este sermón. La persistencia divina. Porque Dios sigue y sigue y constantemente nos llama y nos llama, nos llama. A pesar de que muchas veces los rechazamos. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay varios meses entre medio. Hay muchas cosas que pasaron entre esos dos capítulos que Juan no narra, pero sí lo narran los sinópticos. Y ese tiempo de aproximadamente como 6 meses se conoce como el tiempo de retiro, porque Jesús siguió enseñando, siguió sanando, pero más bien de dedicarse a las multitudes, se dedicó a sus discípulos. Y pasó por lo menos 6 meses con sus discípulos, enseñándoles, predicándolos y preparándolos, instruyéndolos, discipulándolos. ¿Para qué? Para luego enviarlos. Para Jesús es más importante estar con sus discípulos que estar en multitudes. Y eso también nos habla a nosotros de la necesidad que tenemos de discipularnos y de estar cerca del Señor. De aprender del Señor, ¿para qué? De la mies es mucha. Los obreros son pocos. Entonces el Señor prepara a sus discípulos para luego enviarlos. La importancia del discipulado. La importancia de estar cerca de la palabra. No es tan valioso para el Señor que llegue una multitud de gente como lo es prepararnos primero a nosotros para luego ser enviados. Ahora, el Señor, por su gran misericordia, paciencia y persistencia, sigue andando en Galilea, pero el texto nos da una razón más por la cual Él estaba en Galilea. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 en la segunda parte? Pues, porque los judíos querían matarlo. Tenemos dos reacciones delante de Jesús. Uno, la ira y el enojo de los judíos, que son los líderes religiosos de la época, a eso se está refiriendo. Y tenemos por otro lado también en el pasaje un poco más adelante el desprecio de su familia. Dos reacciones, enojo e ira hacia Jesús y desprecio. Son dos posibles reacciones delante del Señor. Pero los judíos ya de antemano querían matar a Jesús. De hecho, andaban como planeándolo. Nosotros leímos en Juan 5:18, cuando Jesús sanó al paralítico de Bethsaida, del tanque de Bethesda, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El versículo 18 del capítulo 5 dice, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, porque ¿se acuerdan que lo sanó en día de reposo y andaban enojados por eso? Ya. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que tal era la rabia, el aborrecimiento, el enojo de los judíos delante del Señor que ya se consolaban con la idea de matarlo. Ya lo andaban planeando. ¿Cómo podemos prender a Jesús? De hecho, aquí en la fiesta, en esta fiesta de los tabernáculos, más adelante, el Sanedrín manda alguaciles a que lo prendan, a que lo arresten. ¿Eh? Y al final del capítulo 8 hay un intento por matar a Jesús. De hecho, agarran piedras para lapidarlo. Entonces Juan, en el Evangelio de Juan, en su narrativa, hay la idea del asesinato del Hijo de Dios gobierna la mente de los oficiales judíos, de acuerdo a Juan. Es algo que nosotros constantemente vemos en el Evangelio de Juan. Los judíos querían matarlo, los judíos planeaban, los judíos tomaban piedras, los judíos querían despeñarlo, bla, bla. Y de esto, de hecho, vamos a seguir hablando de este pecado porque Jesús confronta a los oficiales judíos con este pecado. Recuerda cuando le dice un poquito más adelante aquí en Juan 8, les dice que ellos quieren matarlo y que son hijos de ¿quién?
¿Y qué es lo que hace el diablo desde el principio? Destruir, asesinar. Ustedes son hijos, hacen la misma obra, le dice. Entonces este pecado de querer asesinar al Hijo de Dios es algo que se va a dar mucho en los capítulos 7 y 8. ¿Ah? Después se repite en el capítulo 11, cuando resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan? Y después los judíos no solo querían matar a Jesús, ¿a quién más querían matar? A Lázaro. Para que la fama que había ganado, ¿no? Entonces, este corazón asesino se da mucho. Y vamos a irlo mencionando en los próximos sermones, pero quisiera mencionar solo una cosa a modo de introducción de este sentimiento de asesinato de parte de los judíos a Jesús. Y que esto se produce porque Jesús desafía y derriba todo lo que los judíos aman. Todo lo que los judíos han construido su identidad, Jesús con su evangelio lo derriba. Y eso es como tocar la cosa más valiosa para alguien. Y Jesús no tiene problema en hacerlo. El Señor les dice que creer en Él es el único camino. Pero ¿qué hacían los judíos? Los judíos tenían tenían un montón de reglas que seguir para llegar al cielo. Pues Jesús le dice, no es por ahí, hay que creer en mí. Entonces, eso, mis queridos hermanos, es un tremendo desafío. Porque Jesús revela la hipocresía de los judíos, ¿o no? Denuncia su hipocresía, sepulcros blanqueados. ¿Ah? Pero no solo eso, echa abajo todas sus tradiciones. Y este que viene a la mesa y no se lava las manos. Y el Señor le dice, por su tradición ustedes invalidan los mandamientos de Dios. El Señor descubre la falta de amor de los fariseos, ¿o no? Su falta de amor a Dios y su falta de amor hacia sus prójimos. Ustedes devoran casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ustedes diezman y hacen un montón de cosas religiosas, ayunan y les falta lo más importante de la ley: el amor, la misericordia, la justicia. Entonces, si alguien cree que Jesús es buena onda y nunca queda mal con nadie, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es desafiante, porque la verdad es desafiante. La verdad es desafiante. Estas personas, cuando Jesús decía, yo soy la luz, ustedes están en tinieblas, en otras palabras. Yo soy el enviado de Dios, Dios es mi Padre. Agarraban piedras para matarlo. Crujían los dientes contra el Señor. Y esto es lo único que quiero rescatar de esto. Ya más adelante también lo vamos a ir comentando, este sentimiento de asesinato. Pero esto quiero rescatar. Que cuando el Señor llega a nuestra vida, sus métodos no acarician conciencias. Jesús no es una persona que te dice, todo está bien en tu vida, sigue tal cual como estás. De hecho, en el mismo pasaje dice que el mundo le aborrece porque Él testifica de las malas obras del mundo. Así que Jesús reprende, Jesús llama al arrepentimiento. Jesús te dice exactamente qué es lo que estás haciendo mal. Y te dice, arrepiéntete. Y eso, para una persona que ha basado su vida en eso, hay dos opciones cuando te encuentras con Jesús: caes de rodillas a sus pies o gritas con la multitud, crucifíquenle. No hay más alternativas. Al menos cuando te encuentras con el Jesús de la Biblia. C.S. Lewis decía esto, que Jesús no nos da otra alternativa. Cuando nosotros leemos quién es Jesús en la Biblia, no podemos concluir que simplemente era un maestro de moralidad. Es imposible concluir eso. Hay tres opciones, dice Lewis. O era un loco lunático que creía ser algo que realmente no era, o era un mentiroso diabólico, o realmente era el Hijo de Dios.
tres opciones. Elige quién era Jesús. Pero si es Lewis dice, solamente te da esas tres opciones, porque no hay, Jesús era el maestro buena onda, que acaricia conciencia. Esa opción no te la deja. No te la deja porque Jesús, cuando habla, cuando se revela a sí mismo, es súper fuerte. ¿Ah? Yo y el Padre uno somos. ¿Cuál maestro de moralidad? Entonces, cuando Jesús llega a nuestra vida, ya como una espada, hermanos. Una espada que nos atraviesa. Y como les digo, hay dos opciones: o rendirnos ante Él y reconocer que es el Hijo de Dios, o agarrar piedras para matarlo. Pero este es el Jesús que predicamos. Este es el Jesús que predicamos. Y la gente, cuando escuche del Jesús de la Biblia, va a ser dos opciones: o te va a agarrar a piedra a ti, o se va a rendir de rodillas ante Jesús. Una segunda reacción del pasaje es la de sus hermanos. Ya desde el versículo 3 al 6, le voy a decir que está cerca de la fiesta de los tabernáculos. Los hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego Juan aclara, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, los hermanos, al enterarse de la gran pérdida de popularidad de Jesús en Capernaum, cuando muchos discípulos lo abandonaron, en el fondo le están diciendo, recupera tu prestigio, recupera tu popularidad. ¿Cómo? Haciendo esos milagros que tú haces. Eso, cuando dice, para que hagas las obras que hace acá, se refiere a sus milagros. Hace los trucos de magia, anda a revelarte a Judea, anda a la capital, porque está acá. Si quieres hacerte conocido, dicen, entonces anda y haz los trucos en Judea, en la fiesta del tabernáculo, ya, para que recuperes tu prestigio. Manifiéstate al mundo. Entonces, ¿cómo están tratando a Jesús? ¿Como un milagrero en busca de popularidad? Es una tremenda injuria para el carácter y la misión de Cristo. Es un tremendo menosprecio a su persona, su propia familia. Y Juan aclara diciendo, es que sus hermanos tampoco creían. ¿Eh? Los galileos no creían, los judíos no creían, sus hermanos no creían. De hecho, hay un pasaje en Marcos 3:21 que su familia lo trata de loco. Es que realmente Jesús, si tú no crees en él, también te deja esa opción. Es un loco. En Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Está loco. Se salió de los cabales, digamos, ¿cierto? Se salió del carril. Está hablando cuestiones sin sentido. ¿Cómo que soy el hijo de Dios? Creció conmigo, es mi hermano. Pero aquí yo también veo la persistencia divina. Porque sus hermanos que lo rechazaron en su ministerio, después se convirtieron. Después Jesús se reveló a ellos. Y dos de ellos escribieron epístolas, Judas y Santiago. Santiago llegó a ser columna de la iglesia, líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces cuando tú ves aquí que sus hermanos no creían en él y lo menospreciaban y lo injuriaban, lo calumniaban, Jesús aún tuvo paciencia con ellos. Y ellos fueron convertidos. Entonces eso que también nos habla hacia nuestras vidas. Que Jesús tiene paciencia con nosotros. A pesar de que muchas veces lo menospreciamos. Obviamente esto no es benzina para que sigamos menospreciándolo, ¿no? Pero notemos aquí su dulce paciencia, su persistencia y su continuo amor. Su familia lo menosprecia, sus compatriotas quieren matarlo. Y cuando pienso yo en estas dos reacciones de esta gente, hay algo que me impresiona.
Y es que esta gente era gente que estaba relativamente cercana a Dios, ¿o no? La familia de Jesús creció con él. Los judíos leían todas las semanas la Biblia, que anunciaba la venida de Cristo Jesús. Entonces era gente que estaba cerca, pero a la vez estaba lejos. ¿Se dan cuenta de eso? Lo rechazaron. Aunque leían su Biblia y aunque vivían con él. Las personas más cercanas a Dios en esta ciudad, ¿quiénes son? El pagano que anda por ahí de fiesta en fiesta. ¿Quiénes son los más cercanos a Dios en esta ciudad? Nosotros. Porque leemos su palabra toda la semana. Porque decimos que vivimos constantemente con Jesús. Pero aunque podemos tener una cercanía nominal con Jesús, podemos rechazarlo en lo interior, ¿o no? Podemos estar cerca por fuera, pero lejos por dentro. Podemos incluso leer nuestra Biblia, pero despreciar la voluntad de Dios que leemos en la Biblia. Exactamente lo que le pasaba a los fariseos. Podemos seguir tradiciones, como venir a la iglesia, pero endurecernos a las verdades espirituales. De hecho, tanto los judíos como los hermanos de Jesús suben a la fiesta de los tabernáculos. ¿Y saben qué? Eso es una cosa religiosa, ¿o no? Subir a una fiesta religiosa. Ellos fueron, pero noten esto. Ellos siguieron la tradición, pero no creían en Jesús. Sus hermanos no creían en Jesús. Los judíos querían matarlo. Entonces, ¿es posible, me pregunto yo, seguir haciendo cosas religiosas y rechazar a Jesús en el interior? Es posible. Es posible seguir, es más fácil seguir tradiciones que asimilar verdades eternas. Es más fácil venir a la iglesia que arrepentirte de tus pecados. Es más fácil organizar una once navideña que asimilar verdades eternas. Y ahí van los hermanos y los judíos bajando a la fiesta de los tabernáculos, haciendo cosas religiosas, pero rechazan a Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Y son gente que está cerca. Y ese es mi punto. Podemos venir a la iglesia con un corazón incrédulo. Mira a los hermanos de Jesús. Podemos venir a la iglesia o hacer cosas religiosas con odio en el corazón. Mira a los judíos. Haciendo cosas religiosas, pero lejos de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado acá? Desechemos la incredulidad. Desechemos la hipocresía. Desechemos el tratar de vivir de una forma de aparentar un cristianismo y realmente creerlo en el corazón. Si lo que Dios quiere realmente de nosotros es nuestro corazón. Yo ya les conté que Dios detesta servicio religioso con corazón lejos de Él. Él no acepta eso. Así que lo que Dios demanda de nosotros es un corazón que realmente crea en Él, odie sus propios pecados y ame estar en su presencia. Lo que más quiere el Señor de nosotros es un corazón creyente y sincero. Y a partir de ahí, presentar todo nuestro servicio a Dios. A partir de ahí, subir a la fiesta de los tabernáculos. A partir de ahí, organizar cosas religiosas. A partir de ahí, hacer servicio cristiano. Pero si yo hago todo eso sin tener un corazón primero con fe a Jesús y con amor hacia Dios, estoy haciendo las cosas totalmente al revés. Estoy poniendo la carreta por sobre los bueyes. Así que
de alguna forma Dios nos está llamando a través de su palabra. Y yo les pido, hermanos, que soportemos la palabra de exhortación. Soportemos la palabra de exhortación de parte de Dios. No seamos hipócritas. No seamos religiosos. Primero, tengamos un corazón para Dios, antes de hacer cosas para Dios. Ante esta petición de los hermanos de Jesús, el Señor le responde. Le responde básicamente dos cosas. Lo primero, le responde acerca del tiempo. El tiempo de Dios. El Señor le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Cuando en la Escritura es usada esta frase, mi tiempo aún no ha llegado, el Señor se refiere a que Él está caminando conforme al calendario, al propósito divino. Al propósito y al tiempo que Dios ordenó en la eternidad. ¿Ya? ¿Y a qué vino Jesús a este mundo? ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿Y cómo nos va a salvar de nuestros pecados? Ya, con su propia vida, es decir, vino a morir. Los judíos quieren matarlo, pero todavía no es el tiempo para que lo maten, en la fiesta de los tabernáculos. Él va a morir 6 meses después. ¿En qué fiesta? En otra fiesta, la Pascua. Él no tiene que morir en la fiesta de los tabernáculos, tiene que morir en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque, porque es el Cordero Pascual. Muy bien, querido. Muy bien, querido. Jesús es el cumplimiento del Cordero Pascual. El Cordero que era sacrificado en la puerta y cuya sangre se ponía en los dinteles y en los postes de las casas. Recordando que el juicio divino pasó por aquellas casas que estaban cubiertas con la sangre del Cordero. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no era el tiempo para Jesús para morir en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera descendido con toda la caravana en la fiesta de los tabernáculos? Hubiera probablemente habido tenido una entrada triunfal, ¿o no? Como la tuvo en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Hubiera dado más tiempo a los judíos para organizar su muerte. Así que todavía no es el tiempo de Jesús de que muera. Todavía no. No ha llegado mi tiempo, dice el Señor. Porque el Señor iba a hacer su sacrificio en la Pascua. Jesús camina conforme al propósito divino, en los tiempos de la providencia de Dios. Y eso es muy importante, porque para sus hermanos como no creen en Jesús, dice, vuestro tiempo siempre está presto. Lo que eso significa es que ellos pueden subir en cualquier momento a la fiesta. No como Jesús, que no puede subir de inmediato, porque si no anticiparía su muerte. Y en este sentido, los hermanos se ponen en el equipo del mundo, en el mundo incrédulo. Y el mundo incrédulo no camina conforme a los propósitos y la providencia de Dios. Y esta es una lección muy importante para nosotros. El calendario de la providencia de Dios. En la cúspide más importante del calendario de la providencia de Dios está precisamente la obra de Jesucristo. Pero Dios gobernó solo eso y ahora todo lo demás queda al azar. Él sigue gobernando por su calendario en nuestras vidas, por su agenda, la agenda divina. La pregunta es, ¿estamos andando conforme a su tiempo? ¿Estamos conscientes y pendientes de su tiempo? ¿O como los hermanos de Jesús, cualquier tiempo para ustedes es el mismo, porque no creen en mí?
Ahora, ¿cómo nosotros vamos a andar conforme al calendario divino? Te tiene que tratar un instrumento, ¿cierto? A venirte a decir lo que Dios tiene para tu vida en los próximos 6 meses. No. Tenemos que aprender a leer la providencia de Dios. ¿Qué nos dijo el sermón anterior? ¿Qué nos dijo Dios en el sermón anterior? No un pastor, Dios. Jesús nos dijo, tengo una puerta abierta. Tienes poca fuerza, pero tengo una puerta abierta. Mira la providencia de Dios. Mira a las personas que están llegando a la iglesia. Tienes que andar conforme al calendario divino. Entonces, si tú estás en un estado en donde, bueno, ves lo que está pasando, lo que está comenzando a pasar, y no actúas conforme a lo que Dios está haciendo, entonces no estás caminando conforme al tiempo de Dios. ¿Se entiende? Pero si, por ejemplo, tú estás viendo lo que Dios está haciendo acá, que está abriendo puertas, y empiezas a ocuparte en ello, empiezas a orar al Señor, a depender de Él, a ser guiado por Él, y empiezas a ser útil, a ser un obrero en la mies de Dios, entonces vas a estar caminando conforme al propósito de Dios. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Estoy leyendo la providencia de Dios para mi vida, para esta iglesia? ¿O estoy viviendo como si pasara cualquier cosa? Como si cualquier tiempo fuera cualquier tiempo. Y ese fue el gran problema de los judíos. No se daban cuenta del tiempo que estaban viviendo. Cuando Jesús estaba entre medio de ellos. De hecho, Jesús les dice, ustedes conocen el tiempo, conocen las sazones, conocen los arreboles de las nubes y dicen, va a llover, ¿o no? Pero yo estoy aquí y ustedes no reconocen lo que está pasando. Son ciegos a la providencia divina. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Si nosotros sabemos distinguir, hermanos, que un día va a llover, un día va a salir el sol, nosotros también tenemos que pedir al Señor discernimiento espiritual para ver en qué momento del tiempo estamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros en su calendario, cómo Él quiere que nos comportemos, cómo Él quiere que sirvamos, qué es lo que Él quiere que pongamos atención y pongamos nuestras fuerzas. ¿Y dónde encontramos esa dirección? Tiene que soñar. No, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esa dirección. Pero nosotros también tenemos que aprender a discernir el tiempo en donde estamos. Lo que está pasando, lo que Dios está haciendo. Tenemos que tener orejas grandes para escuchar lo que Dios está haciendo. Y ver lo que Dios está haciendo. Y tenemos que ser dependientes y pedir a Dios que nos guíe. Y que nos dé lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Vivir como si este tiempo fuera cualquier otro tiempo es exactamente tener la misma actitud del hermano de Jesús. Sube a la fiesta de los tabernáculos. No tenían ni idea de quién era Jesús. Para ellos cualquier tiempo era ese tiempo. Entonces tenemos que aprender a leer la providencia divina. Tenemos que aprender a leer las puertas abiertas. Tenemos que aprender a leer las temporadas del alma. Esa es una buena lección de este pasaje. Luego el Señor le dice, mi tiempo aún no ha llegado, vuestro tiempo siempre está presto. Y luego les dice, no puede el mundo aborreceros a ustedes, ¿cierto? Pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo aborrece a Jesús. Ahora aquí la palabra mundo, y esto es una pastillita para los arminianos que siempre que dicen que ven la palabra mundo, dicen, toda y cada una de las personas del mundo. Aquí la palabra mundo no significa eso. Porque todas y cada una de las personas del mundo aborrecen a Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la palabra mundo? Se está refiriendo al sistema caído, al sistema alienado de Dios, a los enemigos de Dios, los siervos de Satanás. El mundo aborrece a Jesús.
¿Por qué el mundo aborrece a Jesús? Porque Jesús no es buena onda. Porque Jesús testifica de sus malas obras. Jesús se testifica. Jesús reprende, Jesús descubre hipocresía, Jesús descubre cuando la gente busca su propia gloria y no la de Él, cuando la gente busca su propia promoción y no la de Él. Jesús lo reprende y lo descubre. Y por eso el mundo lo aborrece. Juan, nosotros vamos, a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de que Juan vuelve a decir cosas que ya dijo. Y por ejemplo, esto que está diciendo Jesús acá, Juan ya lo dijo en Juan 3, versículo 19, cuando dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente aborrece la luz? ¿Por qué la gente aborrece a Jesús? Porque sus obras son malas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Bueno, sí, por un lado persiste, pero ¿cómo Él persiste? Acariciando con pluma las conciencias. Él testifica las malas obras, Él las denuncia. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Fíjense en ese lenguaje. El mundo aborrece a Jesús. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que hay solamente dos opciones con Jesús. Uno, o lo odias y no vienes a Él porque sabes que si vienes a Él, Él te va a reprender. O dos, puedes humillarte y venir a la luz y confesar tus pecados y arrepentirte. Porque si no, el fuego de la... y de hecho, más adelante en Juan capítulo 15, el Señor le dice a sus discípulos, si el mundo los aborrece, sepan que el mundo me aborreció antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo, ¿cierto? Aborrece a Jesús y también aborrece a los cristianos. Entonces nosotros no deberíamos esperar dulces del mundo, hermanos. Si nosotros andamos en la verdad, por supuesto esto no significa que tengo que ir haciendo que todos me odien, ¿cierto? Pero si nosotros predicamos la verdad y andamos en amor, ¿qué va a producir eso en el mundo? Bueno, ciertamente los siervos de Satanás no van a estar contentos con tu vida. Las alarmas del infierno, como decía Leonard Ravenhill, empiezan a sonar cuando empiezas a predicar. Las alarmas del infierno empiezan a sonar cuando empiezas a ser santo. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque el mundo caído tiene un antagonismo directo con Cristo Jesús. Entonces, si tú estás en el equipo de Cristo Jesús y haces la voluntad de Cristo Jesús, pues tienes un enemigo directo. El diablo y todo lo que está sujeto al diablo. El mundo mismo. Así que como dice el himno de Martín Lutero, acósanos Satán. Se van a levantar hordas, hermanos, contra nosotros. Ahora, el infierno está sereno si tú no predicas. Si tú no eres santo, ¿tú crees que le importa a Satanás? No, si no estás haciendo absolutamente nada para avanzar el reino de Cristo. ¿Te va a aborrecer el mundo? Jesús dice, el mundo ama lo suyo.
El mundo ama lo que es como el mundo, lo que es pecaminoso, lo que es malvado. Entonces, si tú eres malvado, si tú eres pecador y no te arrepientes, si tú andas constantemente como el mundo anda, el mundo no te va a aborrecer, te va a amar. De hecho, ahí mismo en Lucas, el Señor dice, ¡ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros! Porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Pero cuando te persigan, cuando encuentres oposición, cuando seas perseguido por causa del nombre de Jesús, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Nosotros tenemos que denunciar el pecado? ¿Nosotros tenemos que denunciar el pecado? ¿Qué es lo que dice Jesús acá? Yo testifico del mundo que sus obras son malas. Nosotros somos llamados a ser como Jesús. Así que no acaricien las conciencias de sus hijos con falsas promesas. Muéstreles su pecado. No para decirle yo soy mejor que tú. Por supuesto que ese no es el fin. ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Por qué está la ley escrita? Lo que hablamos en la confesión de pecado. ¿Cuál es el primer propósito de la ley? Tú eres insuficiente. Pero hay uno que sí es suficiente. La ley nos lleva al Evangelio. Tenemos que acariciar conciencias de los pecadores que nos rodean. Debemos ser capaces de mostrarles su pecado. Eso es lo que hace Jesús. Y eso que dice, si el mundo los aborrece, a mí me aborreció antes que ustedes. Porque el mundo ama lo suyo. Pero ustedes no son el mundo. Son míos, dice Jesús. Yo los elegí del mundo. Debemos denunciar el pecado para predicar el Evangelio. Debemos vivir una vida santa en un mundo corrompido, en un mundo en tinieblas, para que su luz alumbre sobre los hombres. Si yo me parezco al mundo y ando como anda el mundo, entonces el mundo no me va a aborrecer. Al contrario, me va a amar. Y debemos predicar también la exclusividad del Evangelio. También eso, por supuesto, es algo que produce odio en el mundo. Cuando le dices a alguien, el único camino es Jesucristo, está diciendo, no musulmanes, no budismo, no cualquier otro tipo de religión, ni siquiera por tu propio esfuerzo puedes alcanzar la salvación, solo Cristo. Eso es tremendamente ofensivo para un budista. O para cualquier persona que tiene otro tipo de identidad, aparte de la del Señor. Pero es lo que debemos predicar, ¿o no? Debemos ser fieles. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de qué? De la verdad. Y esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad. Así que el Señor les dice, el mundo no los aborrece a ustedes. Y en este sentido los hermanos de Jesús se pusieron en el equipo del mundo. El mundo ama lo suyo. Porque ellos no creían en Jesús ni estaban dispuestos a ser sus discípulos. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, sus obras son malas. Subido usted a la fiesta, yo no subo todavía porque mi tiempo aún no ha llegado. Y se quedó en Galilea. Y luego dice que subió secretamente a la fiesta. A la mitad de la fiesta, duraba 7 días, fue a la mitad. Y a pesar de sus amenazas de muerte, Jesús subió. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14? A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y bajo amenaza de muerte. Cuán importante para Jesús es la palabra. Cuán importante para Jesús es el Evangelio. A mí de verdad me enternece leer esto. Porque ¿saben quién yo pienso? Yo pienso en los misioneros en países musulmanes.
Pienso en la gente que está en China, que bajo amenaza de muerte, que bajo amenazas de encarcelamiento, ellos atesoran la palabra y aman enseñar la palabra y aman extender el conocimiento de la palabra, porque entienden que la palabra es lo que da vida y salva a las personas, pero bajo sentencia de muerte. El centro de nuestra iglesia debe ser la verdad de la palabra, tal como Dios nos lo recordó en el sermón anterior. Debemos amar la palabra, incluso bajo amenaza de muerte. Debemos orar por aquellos que efectivamente están siendo masacrados como ovejas al matadero por confesar su fe en Jesucristo. Debemos mirarlos, admirarlos y tratar de imitarlos. Personas, como yo les he dicho en otras oportunidades, que tienen que memorizar pedazos de papel donde estaba escrita Primera de Pedro. Porque si te pillan con ese papel, te dan 9 años de cárcel. ¿Y nosotros no leemos nuestra Biblia? ¿Y nosotros no meditamos en las promesas de Dios? Y no tenemos tiempo y tenemos mucho trabajo que hacer. Es una vergüenza para nosotros. Y estas personas que están siendo martirizadas, perseguidas, en este mismo minuto que yo estoy hablando, gente está muriendo por su fe en Jesús y por su fidelidad a la palabra, se van a levantar contra nosotros en el día del juicio y nos van a condenar por ser nosotros tan negligentes con la palabra de Dios, teniéndola en nuestras manos. La actitud de Jesús de subir a la fiesta, aún a pesar de las amenazas de muerte, es para mí un llamado de atención de nuestra valoración de la palabra de Dios y de nuestra valoración del Evangelio. Pero Jesús descendió como una oveja entre medio de los lobos que lo querían matar, porque Jesús persiste en su amor, persiste en enseñar la palabra, persiste en comunicar vida eterna. Jesús persistió con ellos y persiste contigo también, que también te llama a ser su discípulo. Él te dice, yo te elegí del mundo, tú no eres del mundo. El mundo ama lo suyo. Ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Tengamos un momento de oración.